Bueno, lamento que no esté acá, pero se ve que en el Frente para la Victoria están con problemas para definir quién, en el supuesto caso de ganar las elecciones, gobernaría. Si sería Cristina, si sería Zanini, si sería Aníbal Fernández, si sería Scioli o La Cámpora. Pero a mí me gustaría preguntarle, si estuviese acá, ¿cómo va a ser para gobernar? Porque ahora veo que viajan por el mundo imitando nuestras propuestas, pero después las sabotean, las critican. O sea, no entiendo cómo va a gobernar con ese nivel de contradicción. Sí, a Daniel Scioli me hubiese gustado preguntarle cómo cree que la educación es una prioridad, si así fuese, para él, si en la provincia que gobierna hay cientos de docentes que todos los meses, sin razón alguna, no cobran sus salarios, ni hablar de los suplentes que tienen moras en el pago de hasta 6 meses o 1 año. Hay serios problemas de infraestructura. Algunos distritos tienen un deterioro escolar del 30% y además solo se garantiza en la escuela pública el 2%, del 2% de las escuelas públicas de la provincia hay jornada extendida. Bien. Yo, el candidato Scioli, creo que nos faltó el respeto a todos no viniendo. Y creo que lo mejor que podemos hacer es que su silencio, que es una burla a la sociedad, quede plasmado. Por lo tanto, lo que pido es que los segundos que me quedan sean de silencio. Bueno, me gustaría hacer una reflexión. Daniel Scioli debió estar acá. Una obligación republicana. Si él aspira a ser presidente de la Nación Argentina, debe explicar como lo hemos hecho todos, aún en la discrepancia, con el máximo respeto. Lo primero que diría es que es bastante difícil hablarle a un fantasma escondido atrás del atril, la verdad. Siento que el candidato del gobierno nos ha faltado el respeto. A nosotros como candidatos, como colegas en esta instancia, le ha faltado el respeto a los organizadores de la Argentina Debate, le ha faltado el respeto a los ciudadanos que han puesto sus expectativas y que tenían el derecho a estar informados y a comparar. Creo que es muy importante trabajar en esa construcción de los consensos de los que hablábamos, porque además el que no vino a debatir no tendrá la capacidad para construir ese consenso. Arrancamos el segundo bloque de Bonito Cuelgue para, bueno, obviamente lo que tuvo que ver el debate en la cuestión presidencial, y tenemos el gusto de hablar con Eugenia Michestein, que es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, profesora en la Universidad de San Andrés con maestrías en Londres, en los Estados Unidos, y que escribió una nota muy buena que siempre recomendamos a Bastión Digital, La TV hizo historia, acerca de lo que ocurrió el domingo pasado. Eugenia, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, un gusto, Eugenia, realmente es un Igualmente. placer que estés en nuestro programa. La primera pregunta, estuvimos escuchando lo que fueron estos 30 segundos de cada candidato para hablarle a Scioli en estos espacios que quedó, pero más allá de eso quería preguntarte qué te pareció lo que ocurrió el domingo pasado en Argentina Debate. En principio me pareció muy interesante como televidente común. O sea, a mí me gusta la política, me gustan los programas de política, y me pareció que dentro de lo que hay sobre la campaña fue lo más interesante hasta ahora. Pero otra cosa que también me sirvió, yo doy clases en la universidad, como dijiste, es para hablar con mis alumnos del tema de la comunicación política, de las campañas, cómo se hacen las campañas, cómo se plantea una estrategia. Así que me pareció interesante, tanto como ciudadana común, como profesora de comunicación política. En el caso puntual, Eugenia, de la ausencia de Daniel Scioli, a mí me da la sensación que creo que es una cuestión de la importancia de que haya ido o no al debate, tiene que ver con un microclima quizá de redes sociales, ponerle una minoría o un porcentaje bajo, muy politizada, pero que quizá al gran porcentaje de la gente no le cambió mucho que haya ido o no. Quería saber tu visión al respecto. Sí, en general, los que estamos muy politizados o los que nos interesa la política, tendemos a darle más importancia a esas cosas, a los debates, a los spots, etcétera. La mayor parte de los ciudadanos deciden su voto por otros motivos. Y entonces, en ese sentido, es esperar que el debate no sea tan importante en las decisiones electorales que tomen.
Bien, bien. Es importante. Vos en la nota, en Bastión, Eugenia, planteás un tema de tradición, que esto puede ser un inicio a una tradición que es muy positiva en algunos países, en otros países, que yo pienso en los Estados Unidos, en Brasil también. ¿Sentís que se puede llegar a formarse una tradición de esto o que va a depende del humor electoral o que quizá en algún porcentaje, no sé, en 2019 haya algún candidato con un muy buen porcentaje de voto y quizá no quiera debatir? ¿Lo sentís que puede llegar a ser una tradición o cómo lo ves eso? Bueno, fue un poco arriesgado de mi parte plantear algo que sucede una primera vez como el inicio de una tradición, aunque ya tendría que haber sucedido 2 veces. Ojalá se vuelva a dar. Yo creo que va a depender un poco de la coyuntura electoral en 2019, cuán cercanos estén los candidatos, la intención de voto, cuánto juzguen que esto los va a ayudar o no con la ciudadanía. De todas maneras, creo que es un buen antecedente, que en 2019 va a ser más fácil organizar un debate si ya se organizó un debate en 2015. Y otra cosa que pasa es que si llegan a ganar Macri o Massa las elecciones, difícilmente se puedan negar a debatir en 2019 con sus contendientes. Claro. Eso es lo que pasó en Estados Unidos, cuando Carter había pedido mucho un debate contra Ford en el 76, entonces cuando Reagan lo retó un debate en el 80, Carter no se pudo negar. Y ahí en realidad empezó la tradición, no con Nixon y Kennedy. El debate de Nixon y Kennedy fue en los 60 y después no hubo ningún debate hasta el 76. O sea, hubo 16 años sin debates presidenciales en Estados Unidos. Los que realmente iniciaron la tradición fueron Carter y Ford en el 76 y después Carter, que no se pudo negar a debatir con Reagan en 1980. Así que sí, si llegan a ser elegidos presidentes Macri o Massa, creo que se va a dar inicio a una tradición en ese sentido. Buenas tardes, Eugenia. Iván Alexis Nordi habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Crees que la dinámica del bipartidismo que hay en Estados Unidos y que esto no se dé en Argentina, no sé si complica un poco las cosas, pero lo hace bastante diferente en esencia a lo que puede ser un debate en Estados Unidos, que es el que uno más tiene en cuenta o más conoce comparado al que se dé acá? Sí, puede ser que la dinámica del bipartidismo, en primer lugar, lo que hace es que generalmente las elecciones son más peleadas. Hay menos diferencia entre el primero y el segundo, pero también en Estados Unidos ha habido debates con un tercer candidato, Ross Perot, en el 94, creo, con Clinton, y así que no me parece que sea. Y en Brasil, en Francia, en muchos países con sistemas con muchos partidos se hacen debates. Así que si no hay debates en Argentina, no creo que sea porque no hay bipartidismo. Y respecto al del domingo pasado, ¿qué opinión tenés? Porque no hubo mucho lugar al debate, el formato era bastante restrictivo y no daba lugar a los cruces, no sé si llamarlo un debate, fue más una exposición individual porque no hubo mucha interacción entre los candidatos. ¿Qué opinás? Esa crítica ya se hizo en 1960 al debate entre Kennedy y Nixon. Lo llamaron conferencia de prensa doble y simultánea. Como lo único que hicieron fue contestar preguntas y decir lo que opinaban sobre temas. Generalmente el formato del debate preelectoral o presidencial es bastante restrictivo y hay un buen motivo para que sea restrictivo, que es que haya equidad entre los candidatos. Si hacemos que cada uno hable lo que le parezca, se interrumpan, discutan, lo que termina pasando es que termina ganando el debate el que habla más fuerte, el que grita más, etcétera. Entonces, el motivo de la restricción es un motivo que tiene que ver con que efectivamente los ciudadanos puedan escuchar a todos los candidatos. Y fue bastante innovador en ese sentido lo que hicieron de que los candidatos hicieran preguntas entre sí. En los debates en Estados Unidos eso no pasa. Los que hacen preguntas son o el público, cuando lo hacen tipo encuentro de la ciudad, o los periodistas. Así que hubo un mínimo de oportunidad para que discutieran temas planteados por ellos mismos. Que después ellos efectivamente contestaran las preguntas que les hacían sus competidores o los periodistas es otro tema. Pero ese es el mismo dilema que existe en otros países, en otros debates. No es un problema en la Argentina. ¿Y no crees que esto permite o da la posibilidad a que los candidatos puedan decir cualquier cosa? Porque al no haber repregunta, yo le puedo preguntar acá a Adrián, a mi compañero, una circunstancia y él me puede mentir descaradamente y yo después no puedo desenmascararlo. No, vos podés hacerle una repregunta y te puede volver a mentir desenmascaradamente, en todo caso. Ese no es un problema del formato en sí, sino de que los candidatos, que no digo que haya sucedido eso el domingo pasado, sino que los candidatos digan realmente lo que piensan, o lo que piensan hacer, o los hechos como son, y no lo que creen que les convenga. Pero en todo caso es un problema también cuando los entrevistan en televisión, en los spots, en los discursos. Digo, no hay formato, no es una máquina de la verdad del debate electoral.
No, pero sí, a lo que me refiero es a que si uno puede contrastar la respuesta del otro con una nueva opinión, no queda tan en el aire como en esta circunstancia en la que nadie podía decir nada sin importar lo que el otro contestara. La repregunta en periodismo es algo fundamental. En la siguiente intervención, su candidato había dicho algo que con el que otro candidato no puede decir, recién mi competidor acaba de decir tal cosa, yo no estoy de acuerdo, creo que eso es los datos. Porque justamente como no hay un libreto, podrían haber dicho cualquier cosa. Estamos hablando con Eugenia Michestein, es docente de la Universidad de San Andrés, licenciada en Ciencias Políticas, con maestrías en Londres, en los Estados Unidos. Eugenia, la pregunta que te hago tiene que ver, vos hablabas en la nota sobre también... en primer lugar, comparto una crítica que haces con respecto a la extensión de las pausas comerciales, que fue terrible. De un bloque a otro pasaba más de, 7, 8 minutos de pausas comerciales. Y en primer lugar, también te quería preguntar qué te pareció el rol de los moderadores en este caso. Es la primera vez, pero ¿qué te pareció cómo funcionaron? En primer lugar es la primera vez, pero no es la primera vez que se hace un debate preelectoral en Argentina. Sí. Se hicieron debates preelectorales a diputados, a jefe de gobierno, a gobernador de Córdoba, a gobernador de Santa Fe. Solo estoy mencionando algunos. Se hicieron muchos debates preelectorales en Argentina, así que no era la primera vez que un periodista hacía de moderador. En un caso particular, me acuerdo incluso fue moderador Damián Loretti, que en ese momento era creo que director de la carrera de comunicación en la UBA, de un debate entre Macri y Ibarra en el 2003. Sí, por la jefatura de gobierno, me acuerdo. Sí, me parece que se sobreextendieron. No eran los protagonistas, hablaron de más. Las preguntas de uno de los moderadores eran especialmente interesantes, pero no había tiempo para contestarlas en 2 minutos. Claro. Entonces yo no te puedo hacer 5 preguntas y pedirte que me contestes en 2 minutos porque nadie lo puede hacer. Así que los moderadores me parece que estuvieron, o sea, que era un trabajo difícil, pero que hablaron de más en ese sentido. En el caso sí. Respecto a la pauta publicitaria, no solo me pareció muy larga, me pareció que no tendría que haber estado la pauta publicitaria. Sí, vos lo pones en la nota como que te vendían jabones, todo en medio del debate, ¿viste? Decir, no me ¿qué tiene que ver mal, esto? digo, la televisión abierta se basa en eso, o sea, la televisión no vende productos, no vende contenido. La televisión lo que hace es venderle audiencia a los anunciantes. Claro. Y está bien que normalmente sea así, es el modelo de negocios de la televisión en Argentina, la televisión abierta en Argentina y en otros países. Lo que me parece en todo caso criticable es que durante 1 hora y media, que era un debate electoral, que decimos que es único, irrepetible, histórico, no podamos terminar, o sea, con las pautas publicitarias durante 1 hora y media. Eugenia, tan importante, podemos cortarlas. Respecto al tiempo que tuvieron los candidatos para desenvolverse en los temas, ¿qué opinás? ¿Crees que estuvo bien, que fue extenso, que fue corto? No, yo creo que estuvo bien por la cantidad de candidatos que eran. Es más fácil dejarlos hablar más cuando son solo 2 candidatos, pero al ser 5 candidatos, bueno, hay límites en lo que dura la atención del público, la atención de los moderadores, etcétera. Así que en ese sentido creo que estuvo bien. ¿Y crees que para darle más tiempo podría en un futuro pensarse en la posibilidad de hacer varias sesiones de debates con más tiempo y menos temas en cada uno? Porque, por ejemplo, acá hubo 4 bloques. En otra oportunidad podría haber un debate con 2 bloques y otro debate una semana después, por ejemplo, con otros 2 bloques y darle más tiempo. ¿Te parece que sería mejor o con los 2 minutos y medio que tuvieron estaba bien? 2 minutos y medio es mucho más de lo que dura el spot promedio, que dura entre 30 segundos y 1 minuto. Y es mucho más de lo que duran además los extractos, o sea, cuando aparece un fragmento de un candidato hablando en televisión, siempre es mucho menos que 2 minutos y medio, porque las noticias en televisión, o sea, una noticia grabada en un noticiero generalmente tiene 3 minutos en total. Así que parece poco, pero en comparación con otras veces que oímos hablar a los candidatos, es mucho. Respecto a hacer más debates, organizar un debate es muy trabajoso en términos de que se pongan de acuerdo, que tengan la agenda disponible, quién va a ser el moderador, quién va a dar el espacio. Entonces, y lo que está probado por estudios que se hicieron en Estados Unidos y en otros países donde hay debates, es que la gente aprende sobre todo y mira sobre todo el primer debate, no los subsiguientes, porque también como espectadores nos cansamos. Entonces, no sé si tiene muchísimo sentido hacer todo el esfuerzo extra para organizar otros debates, sobre todo porque en Argentina es bastante difícil de hacer. En Estados Unidos tradicionalmente hay 3 debates. Hay uno que es sobre todos los temas, uno que es sobre temas nacionales, con gente en el estudio, del público, y hay otro que es sobre temas internacionales, que ese es el último. Y la tradición está organizada así y funciona.
Eugenia, Creo que en Argentina, con hacer un solo debate, nos tenemos que dar por satisfechos por ahora. Eugenia, agradeciéndote, te hago las últimas dos preguntas con respecto a... Primero, una al debate con respecto a los contenidos. ¿Sentiste que dijeron algo o que fue todo un poco de mucho spot, pero pasado al vivo y en directo? ¿Cómo viste el tema de contenido? En ese sentido, si dijeron algo o no, o sea, uno puede hablar sin decir nada, pero es difícil hablar sin decir nada durante... Creo que fueron en total 2 minutos y medio, 10 minutos, más 1 minuto para responder la pregunta, 14 minutos. Es muy difícil estar 14 minutos hablando sin decir nada. Yo me enteré de algunas políticas de los candidatos que no conocía. Soy una persona que lee el diario, mira los noticieros. Entonces, en ese sentido creo que eran algunas precisiones que la mayor parte del público no conocía. Bien. Así que creo que eso ya es positivo en sí. Y Eugenia, la última, bueno, hablabas al principio de que das clases en la universidad, que obviamente el interés por la comunicación política queda nada para las elecciones. Quería saber un resumen, cómo estás viendo la campaña, qué cuestiones al menos te sorprenden y qué cuestiones decís, mira, la verdad que acá la están pifiando a grandes rasgos en lo que tiene que ver esta campaña electoral. No, creo que es una campaña electoral interesante en el sentido que desde 2003 que no tenemos una campaña realmente competitiva, en el que el resultado, o sea, incluyendo 2007 y 2011, en que el resultado no fuera sabido casi con seguridad de antemano. Creo que están saliendo muchos temas, pueden ser temas con los que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, las propuestas que tiene Massa para luchar contra el narcotráfico usando las Fuerzas Armadas. Sí, atroces son. No estoy de acuerdo con eso, pero de todas maneras es interesante que sí están saliendo temas sustantivos. La crítica en general de las campañas es que hablan sin decir nada, y en este caso están haciendo propuestas los candidatos, están respondiéndose. Entonces creo que en ese sentido es una campaña interesante, y ya es interesante que no sepamos quién va a ganar. Bien. Eugenia, muchísimas gracias. Me quedo pensando la última frase, que hay como que obviamente con las encuestas, todo cuestiones que de este programa puntualmente odiamos, el tema de las encuestas, porque nos parece un verseo descomunal. Pero bueno, Eugenia, un placer que hayas estado en nuestro programa y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Bien, estamos Hasta dialogando luego. con Eugenia Michestein, es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, profesora en la Universidad de San Andrés, maestrías por todos lados, pero una persona totalmente autorizada para comentarnos acerca de lo que ocurrió el domingo pasado en este debate. Se nos extendió un poco la entrevista 15-24, pero quedaban bastantes cosas para preguntarle sobre lo que pasó, sobre otros, qué pasa suponete en los Estados Unidos, que es el país meca en términos de debate. También ocurrieron en Brasil con Dilma Rousseff, con Aécio Neves, con Marina Silva el año pasado.